Hola a todos, soy yo de nuevo. Han pasado 2 años desde que subí el último fanfic al canal. Sé que me fui sin decir nada, pero hoy quiero decirles el porqué de la verdadera razón de mi ausencia. En ese entonces, mi vida se volvió una locura. Estaba cursando mi último año de secundaria y, al mismo tiempo, estaba cumpliendo con mi servicio militar. Entre las marchas, el estudio y mi antiguo celular que ya no daba para más, me quedé sin tiempo para editar videos de 1 hora. Era simplemente imposible seguir el ritmo. Después de terminar el colegio y el servicio, vino el reto más grande, la universidad. Tuve que dedicar meses a decidir qué estudiar y a prepararme para entrar. Como saben, el futuro es lo primero, y tuve que poner toda mi energía en mis estudios, pero ahora que las cosas están más organizadas, he decidido volver. Tengo un nuevo celular y muchas ganas de retomar las historias que dejamos pendientes. Los próximos días serán intensos. Voy a resubir los mejores fanfics y subir otros nuevos con fondos de gameplays para que por fin podamos monetizar el canal y seguir creciendo. Gracias por esperarme y por entender que a veces la vida real nos obliga a hacer una pausa. Suscríbanse y activen la campana, porque el regreso oficial comienza ahora. El silencio del héroe. Prólogo. El pitido del Omnitrix volviendo a su estado de espera era el único sonido en el claro del bosque. Ben estaba de pie, con la mirada perdida en el punto exacto donde Gwen casi fue succionada hacia la dimensión del vacío. Todavía podía sentir la punta de los dedos de su prima resbalando de su mano. Ben, estoy bien, dijo Gwen, con la voz temblorosa, intentando sacudirse el polvo del uniforme. Solo fue un susto, de verdad. Ben no respondió de inmediato. No hubo una broma sobre su torpeza, ni una burla sobre su cabello despeinado. Se giró lentamente. Sus ojos de 10 años ya no brillaban con la emoción de un juego, tenían la frialdad de quien acaba de entender que el reloj en su muñeca no es un juguete, sino un blanco para asesinos galácticos. No fue un susto, Gwen. Fue un error, dijo Ben. Su voz sonaba extrañamente calmada, más profunda. Estaba jugando a ser un héroe mientras tú casi morías por mi culpa. Caminó hacia el Rosebudget ignorando las llamadas de su prima. Esa noche, mientras el abuelo Max dormía, Ben no se quedó viendo caricaturas. Se sentó en la oscuridad, bajo la luz verde tenue del Omnitrix, estudiando cada silueta, analizando qué transformación era más eficiente, cuántos segundos exactos duraba su carga y cómo maximizar cada golpe. Había decidido que, para que Gwen estuviera a salvo, él tenía que dejar de ser un niño. Capítulo 1, el peso de la corona esmeralda. La noche en el Gran Cañón no era oscura, estaba teñida de un verde radioactivo en la mente de Ben Tennyson. Cada vez que cerraba los ojos, veía lo mismo, la mano de Gwen desapareciendo en el portal del proyector, sus ojos abriéndose con un terror puro que ninguna niña de 10 años debería conocer, y el vacío absoluto reclamándola. Ben estaba sentado en el techo del Rosebudget. Su postura, antes encorvada y perezosa, era ahora rígida, como una cuerda de violín a punto de romperse. Miraba el Omnitrix. Ya no veía un regalo del espacio, veía una carga. Parte 1. El entrenamiento, la forja de un plomero. A las 4:30 de la mañana, el abuelo Max salió del vehículo, esperando encontrar el silencio del desierto. En su lugar, encontró a Ben golpeando un saco de arena improvisado que había colgado de una rama seca. El niño no usaba el reloj. Sus nudillos estaban rojos, su respiración era metódica, controlada. Benjamín, es muy temprano, dijo Max, con voz ronca por el sueño. Ben no se detuvo. Lanzó un gancho de izquierda, seguido de un codazo que aprendió viendo las viejas cintas de entrenamiento de Max. El proyector no tiene horario, abuelo, respondió Ben sin mirarlo. Bill Gax no va a esperar a que termine de desayunar para intentar matarlos de nuevo. Max suspiró. Conocía esa mirada. La había visto en reclutas de los plomeros que habían pasado por guerras traumáticas. Ben ya no quería ser el héroe de la televisión, quería ser un arma. Enséñame, abuelo, dijo Ben, deteniéndose finalmente. Su mirada era analítica, fría. No quiero solo transformarme y golpear cosas. Quiero saber cómo pelear cuando el reloj se agote. Quiero saber cómo usar el entorno. Quiero aprender a leer a mis enemigos antes de que lancen el primer golpe. Durante las siguientes semanas, el viaje por carretera cambió. Ya no se detenían en museos de ovnis o tiendas de curiosidades. Se detenían en campos de entrenamiento naturales. Max, viendo que la determinación de su nieto era inamovible, comenzó a enseñarle tácticas de combate cuerpo a cuerpo y supervivencia. Ben aprendió a disparar armas de energía con una precisión quirúrgica y a estudiar mapas estelares.
Su cuerpo empezó a cambiar, sus movimientos eran más fluidos, su espalda se mantenía recta, y su mirada siempre estaba escaneando el perímetro. Parte 2. El reencuentro con Kevin 11. Fuego contra hielo. Sucedió en una terminal de trenes abandonada en Ohio. Kevin Levin estaba allí, absorbiendo energía de los generadores, su rostro lleno de la misma furia descontrolada de siempre. «Tennyson», gritó Kevin, sus manos brillando con electricidad. «Vi terminar lo que empezamos. Dale ese reloj y tal vez deje que tu prima viva un día más». Normalmente, el Ben de hace un mes habría respondido con un insulto infantil o una broma sobre el cabello de Kevin, pero el Ben que bajó del Rosbucket no dijo nada. Se limitó a caminar hacia adelante, ajustando el dial del Omnitrix con una calma aterradora. «Wynn, quédate en el vehículo. Escanea las salidas», ordenó Ben por el comunicador que él mismo había modificado. «Ben, ten cuidado, él está absorbiendo demasiada», empezó Wynn, pero Ben cortó la comunicación. No era por grosería, era por enfoque. Kevin cargó contra él, lanzando una descarga eléctrica masiva. Ben no se transformó de inmediato. Usó las tácticas de Max, rodó por el suelo, usó una columna de acero como escudo y esperó. Analizó el patrón de Kevin. Era errático, emocional, dependiente de la energía externa. «¿Qué pasa, Tennyson? ¿Tienes miedo de pelear como un hombre?», provocó Kevin. Ben presionó el reloj. XLR8. Pero no fue el XLR8 de siempre. No corrió en círculos gritando. Se movió en ráfagas cortas y precisas. Kevin sentía golpes en sus puntos de presión, ráfagas de viento que lo desorientaban. Ben no buscaba el espectáculo, buscaba la neutralización. En un momento dado, Ben volvió a su forma humana justo detrás de Kevin y, antes de que éste pudiera reaccionar, le aplicó una llave de sumisión que lo dejó contra el suelo. «Escúchame bien», Kevin, susurró Ben al oído del chico, con una voz que hizo que a Kevin se le helara la sangre. «No eres un villano. Eres un niño con demasiado poder y muy poco control. Pero si vuelves a mencionar a mi familia, no usaré el reloj para jugar contigo. Lo usaré para borrarte del mapa». Ben lo soltó y se alejó. No hubo risas de victoria. Solo un análisis frío de la batalla mientras caminaba de regreso. Parte 3. La reacción de Wynn. La distancia del protector. Wynn observaba desde la ventana del Rosbucket. Se sentía extraña. Por un lado, se sentía más segura que nunca. Ben ya no cometía errores tontos que la ponían en peligro. Pero por otro lado, extrañaba a su primo. Esa noche, mientras Ben limpiaba sus herramientas de entrenamiento, Wynn se acercó. «Buen trabajo hoy, Ben». Kevin no supo ni qué le pegó. «Podría haber sido más eficiente», respondió él sin levantar la vista. «Perdí 3 segundos en la transformación inicial. Eso es tiempo suficiente para que un Taírade me hubiera dado». Wynn se sentó a su lado, intentando buscar sus ojos. «Ben, ya no bromeas, ya no te ríes. Ni siquiera te peleas conmigo por el último cartón de jugo». Ben finalmente la miró. Sus ojos verdes eran profundos, llenos de una madurez que no encajaba en su rostro de 10 años. «Casi te pierdo, Gwen». En ese momento, en el proyector, me di cuenta de que mi inmadurez era el mayor peligro para ti y para el abuelo. No puedo permitirme ser un niño si quiero que tú llegues a ser una adulta. Wynn sintió un nudo en la garganta. El sacrificio de Ben era noble, pero doloroso. Ella se dio cuenta de que si Ben iba a cargar con el peso del mundo, ella no podía ser simplemente la prima rescatada. Esa noche, Wynn sacó el libro de hechizos que había recuperado de Chancaster. Si Ben se estaba convirtiendo en un guerrero de acero, ella se convertiría en una maestra de lo arcano. «No voy a dejar que cargues con esto solo, tonto», susurró Wynn para sí misma, mientras sus dedos empezaban a brillar con un suave tono rosado. «Si tú vas a ser el escudo, yo seré la fuerza que lo sostenga». Capítulo 2. El fantasma en la máquina. El desierto de Nevada era un horno de silencio. Ben Tennyson no sudaba, su cuerpo estaba tan acostumbrado al entrenamiento extremo de los últimos 60 días que el calor era simplemente otra variable en su ecuación. Estaba sentado en posición de loto sobre una duna de arena, con los ojos cerrados, pero su mente estaba en otro lugar, estaba atrapada en el recuerdo de la omnipotencia. Parte 1. El recuerdo, el dios de 10 formas. 2 meses antes de que el mundo se volviera gris y analítico, Ben había experimentado la perfección, jugando con el dial del Omnitrix de una manera que ni siquiera Asmuth habría aprobado.
Ben logró lo imposible, desbloquear el control maestro. En aquel entonces, la sensación fue embriagadora. No había tiempos de espera. No había errores en la selección. Ben recordaba haber corrido como XLR8 solo para saltar por un barranco y, en medio del aire, transformarse en insectoide para planear, y luego en 4 brazos para aterrizar con un impacto sísmico. Todo ocurría a la velocidad del pensamiento. Era tan fácil, susurró Ben en el presente, abriendo los ojos y mirando el reloj. No tenía que pensar en la supervivencia, porque yo era la respuesta a cualquier amenaza. Ese poder lo hizo arrogante, lo hizo creer que era invencible. Y fue esa misma arrogancia la que permitió que Vilgax los emboscara, llevando a la batalla del proyector donde Gwyn casi desaparece para siempre. El control maestro se bloqueó automáticamente durante la sobrecarga de la batalla, dejándolo con el Ben que era ahora un estratega limitado por un temporizador. Parte 2. La obsesión, el código imposible. Desde hace 8 semanas, Ben no solo entrena su cuerpo. Cada noche, cuando Gwyn y el abuelo creen que duerme, Ben usa una pequeña luz de mano y herramientas de precisión que le pidió prestadas a Max para estudiar la interfaz del reloj. Su mente analítica ha mapeado miles de combinaciones. Sus dedos, callosos por el entrenamiento de combate, giran el dial con una rapidez sobrehumana. Si el código se activó por una secuencia de presión y rotación, murmuraba Ben, con la mirada fija en el holograma verde, entonces es un algoritmo de acceso. Si puedo replicar la frecuencia del ADN de los Galván mientras giro el núcleo, debería saltarse el cortafuegos de Asmut. Ben no buscaba el control maestro por diversión o por la emoción de volar, lo buscaba por pura lógica de combate. Había calculado que, con el control maestro, su eficiencia para proteger a Gwyn aumentaría en un 430%. En su mente, cada vez que el reloj se ponía rojo y lo dejaba en forma humana, Gwyn estaba en riesgo de muerte. Y eso era inaceptable. Parte 3. Tensión en el Rusbucket, la sombra del héroe. Gwyn entró en el área común del vehículo. Se detuvo al ver a Ben. Estaba demacrado, con ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Estaba haciendo flexiones con una sola mano mientras con la otra manipulaba el Omnitri. Ben, tienes que parar, dijo Gwyn, su voz mezclando autoridad y una profunda tristeza. Llevas 3 días sin dormir bien. El abuelo dice que tu ritmo cardíaco está siempre en zona de combate. Ben no se detuvo. El proyector no duerme, Gwyn. Los cazarrecompensas de Vilgax no se cansan. Si no recupero el control maestro, el próximo portal que se abra no te dejará escapar. Gwyn se acercó y, con una valentía que solo ella tenía, puso su mano sobre el Omnitri, bloqueando la vista de Ben. El contacto fue eléctrico. Ben se tensó, sus músculos de acero reaccionando por puro instinto, pero al ver que era ella, se obligó a relajarse. La cercanía era abrumadora, podía oler el jabón de Gwyn y sentir su preocupación como si fuera una presión física. No eres una máquina, Ben, susurró ella, obligándolo a ponerse de pie. Y yo no soy una damisela que necesita que te destruyas para ser salvada. Estoy practicando, ¿ves? Gwyn levantó su otra mano y una pequeña esfera de energía azul brilló entre sus dedos. Ben la analizó con frialdad. Tu nivel de maná es inestable. Necesitas 500 horas más de práctica para que esa esfera sea efectiva contra un pironita o un tetramán. Gwyn rodó los ojos, pero no soltó el brazo de Ben. Lo que necesito es que mi primo vuelva. El que bromeaba, el que se reía. Ben la miró fijamente. Por un microsegundo, la máscara de frialdad se rompió y ella pudo ver al niño que todavía tenía miedo. Pero entonces, el Omnitri emitió un pitido, un pulso amarillo, diferente al verde habitual. Algo se acerca, dijo Ben, su voz volviéndose gélida instantáneamente. 3 firmas térmicas masivas, órbita baja, están aquí. Parte 4. La emboscada de los 6, el cielo se desgarró. No fue 1, sino 3 pads de descenso los que impactaron alrededor del campamento, levantando nubes de arena que cegaron la visibilidad. Abuelo, posición de defensa 4, gritó Ben, mientras su mano derecha golpeaba el reloj. Esta vez no eligió al azar. Su mente analizó el terreno, desierto abierto, poca cobertura, enemigos múltiples. Seleccionó a Bestia, Wilfmut, para rastrear a través del polvo, pero antes de presionar, algo cambió. El deseo de proteger a Gwyn, combinado con sus semanas de intentar hackear el reloj, provocó un glitch. El reloj parpadeó en un blanco purísimo.
¿Control maestro?, pensó Ben con esperanza. No fue el control total, pero sí una versión inestable. Ben sintió como su ADN se estiraba. Se transformó en un híbrido, la agilidad de XLR8 con la fuerza de 4 brazos. Pero el esfuerzo mental fue masivo. 3 figuras emergieron del polvo, 66, 77 y un nuevo modelo de droide de combate de Bill Gax, diseñado específicamente para neutralizar las formas alienígenas conocidas de Ben. Gwyn, detrás de mí, ordenó Ben, su voz ahora una mezcla de 4 tonos diferentes. Voy a terminar esto en menos de 60 segundos. Ben se lanzó al ataque. No hubo gritos de guerra, solo una eficiencia letal. Se movía tan rápido que parecía estar en 3 lugares a la vez. Golpeó el propulsor de 66, desactivando su vuelo, mientras usaba sus brazos adicionales para interceptar los proyectiles del droide. Sin embargo, el reloj empezó a emitir un sonido de advertencia. El acceso no autorizado al control maestro estaba quemando los circuitos del Omnitrix y, lo que es peor, estaba drenando la energía vital de Ben. Ben, detente. El reloj te está matando, gritó Gwyn, viendo cómo las venas del cuello de su primo brillaban con un verde enfermizo. Ben la ignoró. En su mente, solo había una prioridad, neutralizar la amenaza antes de que el reloj se apagara. Pero el agotamiento era real. Sus movimientos empezaron a ralentizarse. 77 vio la apertura y disparó una red de energía térmica. Ben cayó de rodillas, volviendo a su forma humana, vomitando aire por el esfuerzo. Los cazarrecompensas se acercaron, sus armas cargadas. Objetivo asegurado, dijo 66 a través de su modulador. Gwyn se interpuso entre los asesinos y su primo caído. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban llenos de una furia que Ben nunca había visto. No, lo van a tocar. Capítulo 3. El límite de la voluntad. El aire en el desierto se había vuelto estático, cargado de ozono y el olor metálico de las armas de plasma. Ben yacía en la arena, con el Omnitri emitiendo un pitido de advertencia agonizante. Su cuerpo humano se sentía pequeño, frágil y dolorosamente lento en comparación con las formas alienígenas que acababa de habitar. Parte 1. El sacrificio de la hechicera. 66 dio un paso adelante, su armadura crujiendo con cada movimiento. Levantó su cañón láser, apuntando directamente a la cabeza de Ben. Atrás. El grito de Gwyn no fue el de una niña asustada, fue un comando que pareció vibrar en el aire mismo. Gwyn se posicionó frente a Ben, extendiendo sus brazos. No tenía un plan, solo una necesidad visceral de proteger lo único que le importaba. Recordó las palabras del libro de Charma Caster sobre el maná: la energía de la vida no se crea, se canaliza. Cerró los ojos y buscó profundamente dentro de sí misma, más allá del miedo, encontrando una chispa de color fucsia brillante. Fascinatio Explosio, gritó. No fue un hechizo controlado, fue una explosión de energía pura. Un domo de luz rosada estalló desde su cuerpo, expandiéndose con tal fuerza que los 3 pads de descenso de los cazarrecompensas fueron lanzados hacia atrás como si fueran juguetes de papel. 66 y 77 volaron por los aires, sus sistemas de vuelo colapsando bajo la presión mística. Pero el poder tenía un precio. Gwyn cayó de rodillas, con hilos de sangre corriendo por su nariz. El esfuerzo de canalizar tanta energía a los 10 años estaba desgarrando sus canales internos. Ben, recuperando el aliento, se arrastró hacia ella. Gwyn, ¿qué hiciste?, susurró Ben, horrorizado al ver la palidez de su prima. Lo que tú siempre haces, logró decir ella antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desplomara en los brazos de él. Parte 2. El arsenal del pasado, el regreso del plomero. Antes de que Ben pudiera procesar el desmayo de Gwyn, el sonido de una escopeta de energía resonó en el campamento. El abuelo Max había salido del Rospuket, pero no vestía su camisa hawaiana. Llevaba un chaleco táctico de los plomeros y sostenía un rifle de pulso de grado militar que no debería existir en la Tierra. Ben, sube a Gwyn al vehículo ahora, ordenó Max con una voz que no admitía réplicas. Era la voz del Magister Tennyson, el hombre que una vez fue el terror de los criminales galácticos. Max disparó una ráfaga de cobertura, manteniendo a raya a los droids que empezaban a rodearlos. Ben cargó a Gwyn, sorprendido por lo ligera que se sentía. Corrió hacia el Rospuket mientras Max lanzaba granadas de interferencia sensorial. Abuelo, el reloj está bloqueado en modo de reinicio, dijo Ben, dejando a Gwyn en el sofá. Intenté forzar el control maestro y creo que lo rompí.
Max cerró la puerta blindada del vehículo y se giró hacia Ben mientras recargaba su arma. No lo rompiste, Ben. El Omnitree tiene protocolos de seguridad contra el estrés genético. Intentaste correr antes de aprender a caminar. Pero ahora no importa. Vilgax ha enviado una fregate de asalto. No podemos ganar esta pelea en tierra. Parte 3. Cautivos en el vacío, la celda de los Tennyson, a pesar de los esfuerzos de Max y las maniobras evasivas del Rosbudget, la tecnología de Vilgax era superior. Un rayo tractor de color carmesí envolvió el vehículo, elevándolo hacia la atmósfera. Ben vio a través de la ventana como la Tierra se alejaba, sintiéndose más impotente que nunca. Minutos después, se encontraban en una celda de alta seguridad dentro de la nave insignia de Vilgax. El lugar era frío, con paredes de una aleación oscura que absorbía la luz. El abuelo Max había sido llevado a otra sección para ser interrogado, dejando a Ben y Gwyn solos. Gwyn recuperó el conocimiento lentamente. Lo primero que vio fue a Ben, sentado en el suelo, golpeando su cabeza contra la pared rítmicamente. Te vas a hacer daño, dijo ella con voz débil. Ben se detuvo y la miró. El rojo de sus nudillos y la sombra en sus ojos hablaban de una culpa que lo estaba consumiendo. Tenías razón, Gwyn. Mi obsesión nos trajo aquí. Si no hubiera intentado hackear el reloj, si no hubiera sido tan arrogante creyendo que podía controlarlo todo, tú no estarías herida. Gwyn se arrastró por el suelo metálico hasta sentarse frente a él. El espacio era tan reducido que sus rodillas se tocaban. No fue tu culpa, Ben. Fue Vilgax. Pero escúchame bien, ese Ben serio y analítico que creaste estos 2 meses, ese Ben es el que nos va a sacar de aquí. Ben miró el Omnitree, que seguía en rojo. No tengo poderes, Gwyn. Solo soy un niño en una caja de metal. No, dijo ella, tomando las manos de Ben entre las suyas. Eres Ben Tennyson. Eres el chico que casi se sacrifica en el proyector. Eres el que aprendió tácticas de plomero en 2 meses. El reloj es solo una herramienta. Tú eres el héroe. Parte 4. El último hackeo y la fuga desesperada, inspirado por las palabras de Gwyn y la urgencia de salvar a su abuelo, Ben se puso a trabajar. Si no podía activar el control maestro por la fuerza, lo haría por necesidad lógica. Gwyn, necesito que uses lo que te queda de energía, dijo Ben, su mente trabajando a 1000 por hora. No para un ataque, sino para actuar como un puente. Si canalizas una pequeña descarga de maná en el núcleo del reloj mientras yo introduzco la secuencia de emergencia que el abuelo me mencionó una vez, podríamos forzar una transformación de un solo uso. Gwyn asintió. Puso sus dedos sobre el dial verde. Ben comenzó a girarlo en una secuencia compleja, 3 a la derecha, 2 a la izquierda, presión en el centro. Ahora, susurró Ben. Gwyn liberó un destello de luz fucsia. El Omnitree respondió con un chirrido electrónico. El holograma no mostró a un alienígena, sino una serie de líneas de código. Ben, usando su nueva capacidad analítica, identificó el error. Ahí está, el limitador de Asmuth. Solo necesito. Ben presionó un punto específico del reloj con una herramienta improvisada hecha con un tornillo de la celda. Beep. El reloj se iluminó en un color amarillo dorado. Por primera vez, el Omnitree entró en modo de reconocimiento. No es el control maestro total, explicó Ben mientras la puerta de la celda empezaba a ceder ante su fuerza, pero me permite acceder a un alienígena que aún no hemos usado. Uno que puede sacarnos de esta nave. Ben miró a Gwyn y, por primera vez en 2 meses, le dedicó una pequeña y cansada sonrisa. Prepárate, Gwyn. Vamos a recuperar al abuelo y vamos a enseñarle a Vilgax porque nunca debe tocar a nuestra familia. Capítulo 4. El despertar de la Fuerza Esmeralda. El pasillo de la nave de Vilgax era una arteria de metal frío y luces parpadeantes. Ben y Gwyn se movían en un silencio absoluto, una coreografía de sombras que habían perfeccionado durante sus semanas de entrenamiento en el Rosbudget. El Omnitree, ahora brillando con un tono dorado inestable, vibraba en la muñeca de Ben, como un motor a punto de estallar. Parte 1. El nuevo alienígena, la balística galáctica, se acercan, susurró Gwyn, detectando las firmas de energía de los droids de seguridad a través de las paredes. 3 a la izquierda, 5 al frente. Ben no dudó, presionó el dial. En lugar de la transformación habitual, su cuerpo se contrajo y se expandió en una forma masiva, acorazada por placas de un material orgánico más duro que el diamante. Cannonbolt. Reitos hizo su debut, pero bajo la dirección del Ben analítico,
no era solo una bola de demolición al azar. Gwyn, impúlsame con un escudo de maná, ordenó Ben, su voz ahora profunda y resonante. Gwyn lanzó un disco de energía fucsia al suelo. Ben, hecho una esfera perfecta, rodó sobre él, ganando una aceleración que desafiaba la física de la nave. Se convirtió en un proyectil imparable. Los droids de Vilgax no tuvieron tiempo de disparar, fueron simplemente aplastados contra las paredes, convertidos en chatarra humeante en segundos. Ben volvió a su forma humana justo antes de doblar la esquina, sin perder el equilibrio, su respiración era rítmica. 8 enemigos neutralizados. Consumo de energía del reloj, 12%. Estamos a tiempo. Parte 2. El puente de mando, el cara a cara con el conquistador, llegaron al puente de mando. La puerta se deslizó para revelar a Vilgax, sentado en su trono, observando la tierra a través del ventanal. A su lado, el abuelo Max estaba atrapado en un campo de estasis. Tennyson, la voz de Vilgax era como el roce de dos placas tectónicas. Has crecido. Ya no vienes gritando nombres absurdos. Vine por mi abuelo, Vilgax, dijo Ben, dando un paso al frente. Su postura era recta, sus hombros anchos, su mirada clavada en los ojos del conquistador. No hay negociación, no hay rendición, solo tu derrota. Vilgax soltó una carcajada seca y se puso de pie, su imponente figura proyectando una sombra masiva sobre los primos. ¿Y qué era un niño contra el señor de 10 mundos? ¿Confiar en un reloj que apenas comprende? No confío en el reloj, respondió Ben, activando el Omnitri mientras Gwyn empezaba a levitar, rodeada de un aura de maná. Confío en mi equipo. Parte 3. La danza de la guerra. La batalla que siguió fue un espectáculo de violencia coordinada. Vilgax cargó con una fuerza capaz de demoler montañas, pero Ben ya no peleaba como antes. Cambiaba de forma en ráfagas de 3 segundos, usaba la fuerza de 4 brazos para detener un golpe, luego se volvía XLR8 para posicionarse detrás de él, y finalmente Diamante para crear estacas que limitaran el movimiento del titán. Gwyn era el soporte vital. Cada vez que Vilgax lanzaba un ataque de energía, ella creaba barreras. Cuando Ben necesitaba altura, ella creaba plataformas. Era una sincronía perfecta, fruto del trauma compartido y el deseo de no perderse nunca más. Sin embargo, Vilgax era un veterano de 1000 guerras. Detectó la debilidad, el vínculo. Con un movimiento rápido, lanzó su espada cargada de energía no hacia Ben, sino hacia Gwyn. Gwyn. El grito de Ben desgarró su propia regla de mantener la calma. El tiempo pareció detenerse. Ben vio la espada volar. Sus cálculos decían que no llegaría a tiempo como XLR8. La angustia de hace 2 meses regresó, el miedo de verla desaparecer en el vacío. En ese momento de desesperación pura, su voluntad hizo lo imposible. El Omnitri emitió un destello blanco cegador. Ben no cambió de forma. El reloj proyectó un campo de fuerza verde alrededor de Gwyn, desviando la espada por centímetros. ¿Cómo? Jadeó Vilgax, sorprendido. Se llama protección de emergencia, escoria, dijo Ben, cuya mirada ahora ardía con un odio frío. Y acabas de cometer tu último error. Diagonal parte 4, el regreso a casa y la calma tras la tempestad. Después de una explosión controlada que sobrecargó los motores de la nave, Ben, Gwyn y el abuelo Max escaparon en el Rusbucket justo antes de que la fregate de Vilgax tuviera que retirarse al hiperespacio para no desintegrarse. Horas después, el Rusbucket estaba estacionado en un acantilado frente al océano. El sol empezaba a salir, tiñendo el agua de tonos naranja y oro. El abuelo Max dormía dentro, recuperándose de sus heridas. Ben y Gwyn estaban sentados en el parachoques trasero. El silencio ya no era tenso ni cargado de análisis táctico. Era un silencio de alivio. Lo logramos, susurró Gwyn, apoyando su cabeza en el hombro de Ben. Ben no se apartó. Por primera vez en meses, sus hombros se relajaron de verdad. Casi te pierdo otra vez, Gwyn. El reloj hizo algo nuevo hoy. Se activó por mi voluntad de protegerte, no por mi dedo presionando el dial. Gwyn tomó la mano de Ben, entrelazando sus dedos sobre el metal frío del Omnitri. Eso es porque ya no eres solo un niño con un juguete, Ben. Eres un protector. Pero prométeme algo. Ben la miró a los ojos. Lo que sea. Prométeme que no dejarás que el héroe mate al niño del todo. Necesito que mi primo todavía esté ahí para pelear por las papas fritas de vez en cuando. Ben sonrió, una sonrisa real, pequeña pero sincera. Te lo prometo, Gwyn. Pero las papas siguen siendo mías.
Este es el cierre de este capítulo de transformación. Ben ha encontrado el equilibrio entre la seriedad analítica y el corazón que lo hace un héroe, mientras que Gwyn ha descubierto que su magia es la única fuerza capaz de mantener a Ben unido.